Bienvenidos a La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Hoy entrevistaremos a Nicolás Wiebel, editor de Econautas, un sello que se dedica a pensadores y escritores que reflexionan sobre propuestas alternativas de la relación del hombre con la naturaleza, a la forma de cambiar el sistema en el que vivimos y hacer un análisis de estos nuevos paradigmas emergentes. Luego llegará nuestro columnista Eduardo Yáñez para analizar en profundidad el libro La rebeldía se volvió de derecha, del historiador Pablo Stefanoni, donde analiza y profundiza en los detalles del nuevo fenómeno mundial y local de los movimientos políticos de derecha. Antes, Marcela Alemandi nos hablará sobre su reciente lectura, el libro de Al Álvarez, El Dios Salvaje, ensayo sobre el suicidio. Nos acompañará la música de Feli Colina, compositora y cantante salteña, que hace de la mixtura su identidad. Hemos elegido canciones de sus 4 discos: Amores Gatos, Feroza, El Valle Encantado y Los Infernales del Valle Encantado, nombre que eligió para su banda en homenaje a los gauchos de Güemes. Quiero decirte primero, no ves, solo queda alejarme y disimular. Quiero aumentar tu deseo, crece el mío con solo mirarte. ¿No ves cómo queda también tu cuerpo en mi cuerpo? ¿No ves? Todo alrededor se nos va derritiendo. Vuelvo a mirarme y a reconocer magia que deja tu boca en mi piel. Todo lo que me gusta de mí, eras reflejo divino. ¿No ves? Al final este amor era vanidad pura, que nos enamoró nuestra propia hermosura. Aunque se podría ser mejor de lo que es, cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. Casi en un acto impulsivo te veo rompiendo con lo que acabas de empezar. De todo lo que me cuesta de mí, eras reflejo divino. ¿No ves que llevamos los 2 ritmos de primavera? Solo puedo pensar en cómo encontrar la manera. Aunque se podría ser mejor de lo que es, cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. Bibliófilos, perseguidores de libros, constructores de bibliotecas, ermitaños de la lectura, escritores, editores, libreros. El libro que quiero recomendarles se llama El Dios Salvaje, ensayo sobre el suicidio, y su autor es Al Álvarez. El libro está publicado por Fiordo en la colección de no ficción, una hermosa editorial que siempre publica cosas muy interesantes que valen la pena, muy buenas traducciones
En este caso la traducción la hizo Marcelo Cohen, es excelente. Y Al Álvarez fue un escritor inglés, ensayista, crítico literario. Murió en 2019 en Londres, había nacido en 1929 y fue muy importante como crítico, sobre todo como divulgador. Él escribía en varias revistas, en varios diarios, dio a conocer grandes obras de la literatura, como por ejemplo los poemas de Sylvia Plath, los hizo muy conocidos. Y bueno, pero además como ensayista publicó varios libros, entre ellos este libro, que me gusta tanto que lo leí 2 veces. Es, bueno, como ya dije, un ensayo sobre el suicidio, como lo dice su subtítulo, y se divide en varias partes. La primera parte y la última son más bien personales, por eso las voy a dejar para después, y me voy a centrar en el medio, en las partes del medio del libro. Es un ensayo que analiza la figura del suicidio en la literatura, en la historia de la literatura occidental sobre todo, y también la figura del suicidio en la cultura, insisto, sobre todo occidental, si bien hay menciones a otras culturas, a lo largo de la historia. Es muy interesante porque plantea diversas cuestiones relacionadas con cómo las diferentes sociedades han visto el suicidio al principio como pecado, después como algo deseable, como los mártires cristianos de cuando el cristianismo estaba naciendo, después como directamente un delito, después como una enfermedad mental, después como personas que necesitaban ayuda. En fin, diversas cuestiones relacionadas con cómo se ha visto el suicidio a lo largo de la historia y después, lo más interesante, cómo la literatura ha abordado el suicidio, no solo en su temática, sino también cómo los escritores se han relacionado de alguna manera con el suicidio, muchos cometiéndolo y otros estando al borde o hablando de él. Toda esta parte es no solo de un interés profundo, sino que la erudición que tenía Al Álvarez es realmente increíble, el conocimiento que tenía, bueno, de la literatura inglesa sobre todo, por obvias razones, pero bueno, de la literatura también francesa, norteamericana. Es realmente asombroso y muy, muy, muy interesante. Y por otro lado, quedan el capítulo del principio y el capítulo del final, que son, como les decía, mucho más personales. El capítulo del principio narra el suicidio de Sylvia Plath, justamente la poeta norteamericana, porque ella era muy amiga de Al Álvarez y de hecho Al Álvarez era su amigo cuando ella cometió el suicidio, que es conocido por todos. Entonces él cuenta de ella, cuenta de su vida, de su poesía, de su matrimonio con Ted Hughes, que era su esposo también poeta. Es realmente muy interesante y conmovedor ese primer capítulo. Y en el último capítulo, el propio Al Álvarez narra su intento de suicidio cuando tenía alrededor de 30 años, con lo cual se convierte en un ensayo totalmente en primera persona, bastante descarnado, bastante radical la experiencia que tuvo con ese intento de suicidio, lo cual transforma absolutamente todo el libro al leer esa última parte. Así que bueno, lo recomiendo muchísimo. Como dije al principio, me gustó tanto este libro, me parece tan bueno, tan bien escrito y tan interesante que creo que merece una primera y una segunda lectura también. Y para terminar voy a leer un pequeño fragmento del epílogo del libro, a ver si les gusta. Ya no me consideraba infeliz, solo tenía problemas. Manera esta optimista de decirlo, ya que los problemas implican soluciones, mientras que la infelicidad es una condición vital con la cual hay que convivir, como el mal tiempo. Una vez que hube aceptado que nunca habría respuestas, ni siquiera en la muerte,
descubrí sorprendido que ya no me importaba mucho si era feliz o infeliz. Ya no existían problemas ni el problema de los problemas. Y eso es en sí ya el comienzo de la felicidad. Quizá no pueda quedarme callada y en el ocaso sea tu voz la que quiere hablar por mí a través de la piel. Vengo a buscar tu calma, a acariciar tu alma, ser serenidad en tu corazón. Verte en la belleza de una flor. Es tanto más simple caminar si lo hago en tu compañía. ¿Para qué explicar si hasta el pensamiento sobra cuando solo somos dos? Yo no puedo engañar. Si ves a través de mí, veo a través de vos. Ser serenidad en tu corazón. Verte en la belleza de una flor. Es tanto más simple caminar si lo hago en tu compañía. Continuamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros. Vamos a hablar con Nicolás Bievel, que es editor de la editorial Econautas, una editorial que nos gusta mucho, que nos parece muy interesante conversar sobre los libros que ha publicado, que plantea algunas dificultades también. Hay que estar preparado para hablar porque son libros que en general un lector contemporáneo no tiene en el radar, y cada libro plantea un desafío intelectual, de repensar las condiciones de vida. Bueno, es una nota que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo. Hola Nicolás, ¿nos escuchás bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Te escucho muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, la idea que teníamos era conversar con vos sobre la identidad de la editorial y, bueno, detenernos en algunos autores. Bueno, si nos querés contar, aunque sea brevemente, cómo empezó el proyecto, para que la gente conozca. Mira, el proyecto empezó por error, porque me vine a vivir también en el monte hace unos 13 años. Me fui súper peleado de la ciudad,
angustiado más que peleado, ¿no? Pero como diciendo, acá no puedo vivir, acá mis hijos no van a poder corretear por la, no sé, como salir a la calle por estas cosas. Y corté un poco con todo y me vine acá al campo y acá me la vi en la pera. Porque había cortado un poco con todo, ¿no? Entonces en ese cortar con todo como que no quería trabajar de lo que yo había aprendido, no quería hacer, no quería laburar más con el editorial de mi vieja, que tiene una editorial que se llama Ediciones Nieves, y no quería, y estaba distanciado de la música, porque yo soy músico, soy bandoneonista, y justo antes de venir a Caramonte, pierdo el bandoneón en una escena muy citadina, muy de estrés, muy de familia, ¿viste? De un treintañero, ¿viste? Como súper estresado por cuestiones familiares, y se quiere ir a tocar, a hacer sus cosas, y la familia lo retiene. Le ofrece otra solución a irse tranquilo en subte y bueno, ahí empiezan las complicaciones. Esa sería una novela, así empieza la novela de cómo me vine al campo, y en el campo, retomando, digamos, en un momento después de dármela, de haber sufrido un poco las aventuras, digamos, por estas experiencias de los tiempos del campo, ¿no? Uno viene de la ciudad muy acelerado y de repente entraste en esta secuencia donde pensás que los tiempos son los mismos y nada que ver. Entonces, muy rápido la realidad me puso en mi lugar y me dijo, empezá de nuevo. Y empecé de nuevo, bajé la cabeza y dije, vieja, voy a volver a la editorial, mandame libros para armar. Y yo lo que sé hacer, lo mejor que sé hacer es la parte de la maquetación del libro. Y desde ese atrevimiento, digamos, de ese saber, me puse a editar libros que me gustaban, ¿no? Porque justamente como empecé con este estilo, este cambio de estilo de vida, irse al campo, de tratar de cultivar para que los chicos no hacen una escuela rural, no sé, estar en comunidad, en lo que uno piensa de comunidad, ¿no? No la comunidad hippie de los 70, sino como, bueno, barrio. Bueno, y, sí. Y así sucede. Claro. Y ahí hay, en esa línea, pero no editaste cualquier libro. Ahí, o sea, ahora vamos a hablar del catálogo, pero las fuentes de este catálogo son en Argentina y en países, no sé, hay desde gente de la India, europeos, digamos, ¿por qué es esa búsqueda fuera de los límites, digamos, de Argentina? ¿Es porque chilenos? ¿Es porque los autores, digamos, es difícil encontrarlos? ¿Están diseminados? ¿Cómo ya los tenías leído? ¿Cómo fuiste llegando a armarlo? Bueno, todo empezó con el libro de McNish. Manfred McNish es un economista y filósofo, fue un economista y filósofo chileno, que fue candidato a presidente en el 93 en Chile. Sacó el 6% de los votos en Chile en ese momento, ¿no? Estamos hablando de la misma época, ¿no? Los años 90, claro. Del neoliberalismo. Claro. Frey, y del otro lado, un tipo que venía de algo totalmente alternativo, que venía de la economía y de la filosofía y de la investigación sobre el desarrollo. Y este libro se llama Desarrollo a Escala Humana, y llega a través de distintos lugares a mi vida, pero el primero es mi vieja, que es politóloga, un día me dice, este libro te va a encantar a vos, que sos así. Raro. Entonces sos raro. Este libro te va a encantar. Y Desarrollo a Escala Humana, después investigando, que no estaba editado en Argentina, estaba editado en Uruguay primero, con unos subsidios de una comunidad de Suecia. Como que una cosa muy rara había llevado que ese libro esté editado, pero era
un libro súper referencia en el mundo de la sustentabilidad durante los 80, 90, y no estaba editado en Argentina. Le pedimos permiso a Manfred McNiff, lo publicamos con Ediciones Biebel, pero ahí salió un sellito nuevo, que dijimos, bueno, este es mi sello, dice yo acá, acá empieza algo nuevo, pero estaba dentro del paraguas, digamos, de la editorial de mi vieja, y editamos Manfred McNiff con ese sellito nuevo que en ese momento se llama Biblioteca Permacultura. Sí, vi. Y bueno, después de McNiff ha publicado, ya van 3, si no tengo mal, La economía desenmascarada y Economía herética. Hablemos, si querés, un poquito de las ideas de McNiff, que me parece que era una de las preguntas, pero ya que surgió ahora, bueno, él habla básicamente, yo leí Economía desenmascarada, tengo acá Economía herética, pero lleva tiempo, pero bueno, me parece bueno comentar un poco también de qué trata. La idea básicamente es como que hablan de la economía como que no es una ciencia ni exacta ni mucho menos, y a partir de ahí plantean, bueno, ¿qué plantean? De todo. Si nos querés contar un poco cuál es. Sí, encantado, me apasiona Manfred. Me gustaría tener más fresco el libro, porque está para elegir. Vos tal vez me podés ayudar, ya que lo leíste hace poco, pero lo que Manfred trae es que es una crítica a la economía, como en cómo se desarrolló la economía misma, ¿no? Entonces él, echando luz a cómo es la historia de la economía, cómo la economía copia, digamos, los modelos matemáticos y científicos para validarse como una disciplina científica. Algo social. Escucha un poco de ruido, ¿no? Sí, a ver, ¿me escuchás ahora mejor? Vamos, si querés, a poner una canción y volvemos a ver si podemos reconectarnos mejor. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal. Si ya es mío tu trigal.
intrigan. Mi amor, ay, Estamos conversando con Nicolás Wiebel sobre el filósofo Manfred Max Neef, que es un chileno. En su editorial Econautas han publicado 3 libros: Desarrollo a escala humana, Economía herética, el último, y también La economía desenmascarada, que es un diálogo de Manfred Max Neef con Philip Smith. Y estábamos hablando sobre su visión de la economía. Y bueno, queríamos preguntarle a Nicolás un poco más acerca de los conceptos de Manfred. Buenísimo. Bueno, lo que trae Manfred y el equipo de Manfred, que él trabajaba con mucha gente, es el concepto del desarrollo a escala humana. O sea, la pregunta es, ¿qué es el desarrollo? ¿No? Se hacen la pregunta de estos al principio y cuando llegan a la respuesta de que el desarrollo no tiene que ver con los objetos, sino con cómo se satisfacen las necesidades de las personas. Entonces, plantean que las necesidades de las personas son las mismas desde siempre. Esas son las necesidades humanas fundamentales. Y lo que cambia es cómo cada cultura satisface esas necesidades. Entonces, necesidades y satisfactores son una misma cosa, están siempre interrelacionados. Y es fantástico en todo el planteo que hace como crítica a la economía neoclásica y neoliberal, en cómo se construyen los mitos que traen y cómo se instalan en los lugares de poder, siendo después como son los ideólogos y paradigmas, ¿no? De los modelos, al final, los economistas. Terminan siendo los que diseñan las políticas, y bueno, Manfred dice que eso no es el lugar de la economía, digamos. Eso no es el lugar de la economía. La economía debe estar para el desarrollo de las personas y no del Producto Bruto Interno, por ejemplo, ¿no? Es como llevándolo al antagonismo. Entonces, cuando empieza a abrir el juego, Manfred trae otros conceptos como la transdisciplinariedad y cómo llevar ese tipo de búsqueda de conocimiento a las disciplinas que cada uno haga, digamos. Es algo muy interesante el tema del desarrollo a escala humana, porque se puede ver tanto desde lo personal como desde lo macro. O sea, es como un entendimiento alternativo. Eso te iba a preguntar, digamos, para el que esté escuchando, que no haya leído un libro de él o no haya escuchado sus ideas, en los casos concretos, ¿cuáles serían ejemplos? ¿Cómo se podría explicar sencillamente? ¿Cómo hacerlo llegar de una manera simple a la gente que lo entienda? ¿Cuál sería un ejemplo sencillo? Y un ejemplo sencillo es la autoorganización, digamos, de las personas y de la sociedad, ¿no? O sea, en qué es lo que la gente necesita. Y esa pregunta, digamos, que es tan amplia y vaga, al final es lo que debería haber. Claro, orden y sentido a la forma de vivir, digamos. Claro, a la forma de vivir. Como si la gente te está diciendo por todos lados que no quiere contaminación. Claro, ¿por qué seguimos pero también te dicen que quieren tener un auto, digamos, ¿no? Y que quieren, o sea, hay intereses variados y hay que ver cómo integrar desde abajo hacia arriba los conocimientos para traer soluciones locales. Entonces, yendo a lo práctico, es cómo podemos hacer en grupos para
en grupos humanos, ¿no? Para ver qué es lo que de verdad necesita una comunidad, la comunidad en la que uno está. ¿Qué es lo que está faltando? Y qué es lo que está andando mal, cómo se puede intervenir para mejorar eso, y proponiendo qué, porque al final no es solamente una cuestión de decir lo que está mal y de esperar que otros lo hagan, sino como de entender desde esta perspectiva de cuál es la necesidad de que no está encontrando un satisfactor adecuado, ¿no? Porque por ejemplo, está muy copado el ejemplo de la leche materna versus la leche industrial, ¿no? Aunque sea para un bebé, la leche, no sé, Nutrilón. Sí. Que viene en o sea, que es un proceso químico que genera una leche. Entonces ahí, esa leche busca satisfacer una necesidad de alimentación. Pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Obviamente, la leche materna, todo lo que sucede alrededor de la crianza y del amamantar, todas las necesidades que ese acto, ese momento se satisfacen para el niño y para quien está acompañando al niño, la madre, ¿no? La madre bueno. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La familia, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que están interviniendo y que no las vemos desde un punto de vista. Ahora hay algunas como frases de moda, ¿no? Como que todo eso que llaman amor es trabajo no pago. Sigue siendo una versión economicista. Sí, de los vínculos, de las relaciones, claro. Sigue siendo una visión monetarista de las relaciones. Claro. Y esto va mucho más allá. Esto es las necesidades humanas fundamentales están desde antes de que existiera lo monetario, digamos. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este tipo de soluciones que nos están atentando contra nuestra propia existencia, ¿no? A nivel global. A nivel global, ya te quería enganchar un poquito con esto de lo que estamos hablando de McNiff, de la escala humana. Hay otro libro que publicaron desde la editorial, que es una especie de podríamos decir una especie de diccionario que se llama Decrecimiento, que es como un vocabulario, el subtítulo es Vocabulario para una nueva era. Ahí hay muchos conceptos desarrollados. Es muy interesante porque permite el libro, en una entrada rápida y sencilla, enterarse desde lo que es el decrecimiento hasta lo que es, no sé, el buen vivir y las diferentes acepciones. No sé, estoy repasando el índice, pero la bioeconomía, la justicia ambiental, un montón de nuevas expresiones que vienen a traernos nuevas ideas. Esto de la escala humana con el decrecimiento, digamos, me interesa la idea del decrecimiento porque parece una idea que es contracultural, plantearlo así. ¿Cuál es la idea del decrecimiento? ¿Cómo le explicamos a la gente que está pensando que la solución a todos nuestros problemas es crecer cada vez más? Que pareciera, o hay gente que está pensando al revés. Está buenísimo, ¿no? Meter esto, te agradezco por traer estos libros al día a día de hoy, en este escenario tan de crisis, ¿no? Porque de crecimiento, ya de movida, causa reacción, porque, viste, como que hay una sensación de que tercer mundo y Argentina necesitan crecer. ¿Para llegar a dónde? Es la pregunta. Porque si está todo mal, Europa está contaminada, no tiene energía, está en guerra, China no sabemos lo que va a pasar con China. Estados Unidos, el país que más contamina, la claro. geopolítica que quieras traer, o sea, el desarrollo que propone el capitalismo es a expensas de los ecosistemas directamente, no solo de la gente. Claro, ecosistemas que incluyen a las personas, eso claro. Es ¿cómo es? El sistema o las ciudades comiéndose otros ecosistemas.
ecófagos. No sé cómo decirle ya. Sí, pero sí. lo que trae, volviendo a tu pregunta, el decrecimiento, es el planteo de vuelta, ¿qué es crecer? ¿Qué es desarrollarse? ¿Qué es qué necesitamos para vivir? Entonces, si las respuestas son cosas, objetos, y están disociados de dónde salen la materia prima, de dónde sale el trabajo, de dónde sale qué es lo que sucede después, ¿no? Como si fuera el objeto, como si fuera algo mágico que aparece y que está desconectado de todo. Ese es un tipo de paradigma, digamos, ¿no? Del crecimiento. O sea, el paradigma del crecimiento viene de la mano de la revolución científica Industrial, y claro. de esta concepción de la naturaleza como algo a dominar, y el crecimiento ilimitado, ¿no? Todos los neoliberales hablan de crecimiento ilimitado. Y bueno, y no es así, es un sistema finito, la Tierra. Entonces, necesariamente lo que se transforma se va degradando esa energía, y si no vuelve, de alguna manera se transforma en caos, en entropía, vamos. Entonces, la cuestión del mecanicismo, ¿no?, que trae la revolución científica, porque pensar lo maravilloso a nivel humanidad del desarrollo de la conciencia humana que llega a estas conclusiones, o sea, es maravilloso y a la vez tiene algo terrible, lo estamos viendo ahora, lo terrible, pero pensar que el dominio de la física, el dominio de todo lo que es esa manera, ese límite, ¿no? El límite de lo físico, lo biológico. Entonces, no sé, desde la música, desde la arquitectura, desde cualquier lado, o sea, nada, la humanidad viajando fuera de la Tierra, a las estrellas, en comunicación instantánea. Apretás un botón, estás hablando con alguien que está en la otra punta del mundo. Entonces, eso empezó con un reloj. Empezó con el mecanismo de un reloj donde se partió el tiempo y se dijo, el tiempo es así. Y a partir de ahí empezó la revolución científica, donde todo, para ser estudiado, es reducido y sacado de contexto, ¿no? Entonces vamos separando. La separación es parte del paradigma del crecimiento. Entonces, en nuestras mentes también estamos disociados de la naturaleza hasta que te enfermas, ¿no? Hasta que decís, no entiendo mi existencia. Entonces entras en crisis, te conectas, te vas de vacaciones y entras en contacto con la naturaleza. Entonces, cuando volvemos otra vez ¿viste? Y también o sea, no solo es de crecimiento, que es como un compilado de todo lo que anda dando vueltas que contribuyen de esta manera, sino como Vandana Shiva, por ejemplo, también trae, somos unidad, no hay separación. Es una ilusión la separación, producto de nuestra manera de pensar, producto de un paradigma que tiene ya 500 años instalándose, donde todo es extractivismo y opresión. Entonces, ahora la minería, el extractivismo, ya llegó a otro límite, dice Vandana Shiva, que es nuestras mentes. O sea, el extractivismo ahora está pasando en nuestras conductas. En la minería de datos a través de las redes sociales y la inteligencia artificial está aprendiendo de la humanidad. Todo lo que vamos aprendiendo. Nico, mirá, después vamos a ir a una pausa ahora a escuchar un poco de música, pero me hace acordar todo esto que estamos hablando, porque nombraste el reloj y al libro de Ana María Llamazares, Del reloj a la flor de loto, sí, que habla un poco de todo esto que estamos conversando y de ese camino que vos estás hablando de la ciencia, pero que también termina o incorpora un nuevo paradigma que creo que tu editorial también lo tiene, que veo, sobre todo, no lo he leído, pero veo el último libro, Somos Naturaleza, Activismo, Espiritualidad y Regeneración, de Satish Kumar, que no sé quién es, pero ahora vamos a conversar, si querés, un poquito de ese libro, y podemos conversar también de algunos clásicos que has publicado, como
La revolución de una brisna de paja, de Fukuoka, otros libros sobre ecofeminismo. Y te quiero preguntar después también sobre tu actividad. Sé que ayudás a gente que quiere huir de las ciudades, así que bueno, si te parece, escuchamos un poquito de música y volvemos para conversar de todo esto. Aunque el destino me prive de andar llorando tristezas, voy a encontrar la maleza y hacerle el yuyo más verde. No me des que se me pierde, galopo a pelo y coraje, las cosas son un anclaje y nada me pertenece. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Aunque el destino me prive de andar llorando tristeza, ay, que lloro, voy a encontrar la maleza y hacerle el yuyo más verde. No me des que se me pierde, ahorita me pierdo, galopo a pelo y coraje, las cosas son un anclaje, y nada me pertenece. Voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Y voy repartiendo mi agua de a gotitas aguatera, y todo el que se la beba queda el corazón salvaje. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, conversando con Nicolás Bievel, el editor de la editorial Econautas. Hablamos un poquito sobre los libros de Manfred McNiff, también sobre el libro de crecimiento. Y ahora te quiero preguntar, Nicolás, específicamente sobre la última novedad, que se llama Somos Naturaleza, Activismo, Espiritualidad y Regeneración, de Satish Kumar, que tengo entendido es de la India. Y Satish Kumar es un activista que fue monje jainista. Es un anciano de 90 y pico de años. Los jainistas son vegetarianos veganos, ¿no? Pero hace miles de años. Mira. Son una de las cuatro religiones, una de las cuatro más importantes religiones de la India. Y tienen o sea, nunca abandonaron esta manera de ver las cosas, ¿no? Que para nosotros es nueva. Nos llevan siglos de ventaja, digamos. Es lo alternativo, digamos, ¿no? Pero para ellos siempre fue así, para ellos nunca hubo división de como nosotros vemos las cosas, ¿no?
Entonces, es muy linda la historia de Satish porque es un activista de la paz cuando en plena Guerra Fría, ¿no? El tipo salió a caminar y iba a zonas de conflicto a pata, caminando, descalzo, y entraba a los lugares, pasaba las fronteras, digamos, ¿no? Como caminando. A riesgo de apuntado fusil, ¿viste? Y dice, yo solo quiero entrar y caminar, yo solo quiero hablar. Y después lo fueron llevando como que fue muy conocido por esas acciones. En un momento la prensa, los medios eran otra cosa, pero para ser conocido primero tenías que haber hecho mucho. Algún mérito, claro. Claro, ¿viste? Hay alguien que está resaltando por allá, llega la noticia, entonces va y se la cubre. Acá, ¿viste? Bueno, otra cosa. Entonces el tipo empieza a hacer eso con dirigentes mundiales, ¿no? Va a Rusia, va, no sé, a Londres, es como que a tomar una taza de té y decirles que antes de tomar una decisión que pueda comprometer al mundo, se tomen una taza de té. Esa era su planteo, eso era lo que, claro. una pausa para pensar, claro. Y entonces el tipo es un activista de los viejos, de los que vieron toda la Guerra Fría, de los que vieron cuando en el 70 y pico salió el tema del Club de Roma y el informe a los límites del crecimiento, que es como una época histórica donde a través también de las crisis del petróleo de los 70, los científicos y gobiernos y no sé qué, y la gente progres empieza dice, bueno, ¿viste? La geopolítica empieza a ver qué pasa acá con el petróleo, investiguemos un poco más, necesitamos informes, cuánto tienen, claro. Cuánto tienen los árabes, cuánto tienen los venezolanos, cuánto tiene tal, hasta cuándo va a llegar este tipo de energía disponible, ¿no? Entonces, ahí en los 70 y pico vienen esto, imagínate que después viene ahí empiezan a llegar las corrientes de globalizar, ¿no? La globalización y los antiglobalización, los activistas que iban a la cumbre de no sé qué, porque esto, ya en los 70 y pico, se dijo que iba a pasar todo esto que está pasando, ¿Y cómo, llegar a los límites del crecimiento? ¿Cómo engancha su idea, digamos, del activismo con la espiritualidad? ¿Qué es lo que plantea en el libro, en Somos Naturaleza? Es muy lindo de leer y dejarse llevar, ¿viste? Porque es como que te cuenta, el libro son compilados de pequeñas historias o editoriales que él escribe para una revista que dirige. Entonces, presentando un tema en particular, escribe sobre ese tema. Entonces, el enganche viene a través de ejemplificar, ¿no? De mostrar una historia de algo. Es como un experto del storytelling y del meterte una idea en la cabeza, de argumentarla antes de como que te lleva solo a la conclusión. Entonces, por ejemplo, hay un artículo que habla de la simplicidad elegante, ¿no? Entonces, de cómo un estilo de vida, como una manera de percibir el cotidiano, es beneficiosa tanto para la naturaleza, para la sustentabilidad, como para el tiempo disponible para estar en conexión con el misterio de la vida. Entonces, algo tan complejo, ¿no? Como la espiritualidad, no complejo, digamos, de tantas perspectivas posibles, él nos lleva a hacete el momento para eso, para compartir con amigos, para estar en familia, para salir a caminar, para apreciar la naturaleza, observarla, y para pelear, para reclamar por lo justo, ¿no? Por defender tu suelo, tu tierra, tu pueblo, tu comunidad. Entonces es como que el enganche nosotros lo vemos como enganche, ellos no lo ven separado. Claro. Eso también
el símbolo del Ouroboros, ¿no? En la tapa del libro, que es La la serpiente. serpiente que come su propia cola, ¿no? Entonces, cuando es muy lindo acercarse a estas maneras de ver el mundo propias de otras culturas, pero que ya también, producto a la globalización y a las mezclas de la vida, nos podemos acceder a esa forma de pensar y de ver, por suerte. Te quiero preguntar, Nicolás, ya que estamos con Kumar, que es indio, que me hable sobre los 2 libros que ha publicado la editorial de Bandana Shiva, Ecofeminismo, junto a María Mies, y Unidad versus el 1%, junto a Kartika y Shiva, que estimo será pariente de Bandana. El hijo, claro. Que me hables de, por ahí hay algunas conferencias que ha dado Bandana en Argentina, no sé, pero ¿cuáles, en torno a qué temas giran sus libros, sus ponencias, digamos? Copado, mira, tenemos 2 libros de Bandana, como vos bien dijiste, junto a María Mies, tiene el libro que se llama Ecofeminismo, que tiene 520 páginas. Se lo tomó en serio el trabajo. Así que el editor se lo tomó en serio el trabajo. Se tomaron en serio, es un libro espectacular, y básicamente la síntesis tiene que ver con este concepto del patriarcado capitalista, ¿no? O sea, del sistema ejemplificado en esta síntesis que sería el patriarcado capitalista, donde ¿qué es el patriarcado capitalista? Es el sistema de colonial. O sea, es la verticalidad, es la opresión. Entonces, dicen que el patriarcado trata a la naturaleza como a las mujeres. Entonces, es una manera, no se trata de los hombres, se trata del patriarcado, ¿no? Claro. Es un tipo de organización social donde el sometimiento a través del poder es la regla. No Entonces, se discute claro. Sometemos a la naturaleza, sometemos a los cuerpos de las mujeres, sometemos a los cuerpos en general. Entonces es un tipo también es lo que estamos viviendo, ¿no? El sistema capitalista o la globalización lo que pretende es expandir ese tipo de formas, de sistema claro, de organización, digamos. Claro. Entonces, donde todo es extractivismo, todo es divisible, es lo que decíamos antes, ¿no? Como lo que vos trajiste también del libro de Llamazares, donde es el producto de esa manera de pensar, es cómo se desenvuelve uno, cómo se desenvuelve el sistema, pero también uno, es una manera de pensar. Al final, claro. el ecofeminismo trae esto, ¿no? Como somos naturaleza, las mujeres son naturaleza y no hay separación, ni hay división, digamos, pero la ilusión te lleva, o sea, es bastante intrincado porque meten, para nuestra manera de ver, ¿no? Meten estos conceptos que vienen también de otras disciplinas, porque son muy transversales estas maneras de ver las cosas. Entonces, la teorización viene como acompañada de un montón de cosas y bueno, son súper militantes, súper activistas, o sea, más que no sé ese borde de la militancia y el activismo, ¿no? Claro. Creo que a veces asociamos mucho la militancia a lo partidario, pero bueno, claro. En estos casos no hay, ellos tampoco lo ven como, lo ven como parte de la ilusión un sistema político, ¿no? Lo que quieren es cambiar la mentalidad de las personas a nivel global, digamos, donde es como entender qué es lo que somos en relación con la naturaleza. Nicolás, me gustaría hablar también de otros libros. El de Fukuoka es un libro que a mí me ha gustado mucho.
me gustaría hablar de los libros que vos tenés más tipo Cultivo Natural en la Ciudad, de Gustavo Lista, o algunos que tenés hay uno infantil sobre permacultura para niños. También hay, La Escuela de los Siete Pétalos, me parece que debe ser un libro interesantísimo de una antropóloga, creo que es francesa, que vive en Bolivia, sobre las escuelas. Bueno, pero ya no tenemos más tiempo, y te quiero preguntar sobre este asesoramiento que vos haces a personas que por ahí deciden cambiar su vida en las ciudades, abandonarlas. Bueno, ¿cómo trabajás con eso? Contame tu experiencia, lo que sea que te parezca que haya que decir de ese asunto. Qué bueno. Sí, estamos en época de crisis, ¿no? Y las ciudades, hay muchas personas, o sea, demasiada densidad poblacional. Hay ciudades muy bonitas, pero más allá de lo que se pueda generar en este entorno, digamos, ya bastante desconectado, culturalmente ya falta conexión con la naturaleza. Entonces hay mucha gente que necesita irse, digamos, que ya no es solamente una necesidad de bajar el cambio y de irse de vacaciones. Claro. Es como necesitan vivir de otra manera, en otro contexto, como me pasó a mí en algún momento. Entonces, mi propuesta de este acompañamiento es grupal y es muy de charlar, muy del diálogo. Y propongo un recorrido de esos diálogos y de esas charlas para ir pensando cómo querés que sea tu vida en 5 o 10 años. Y ahí se plantearán dudas y sueños y bueno, de todo, me imagino, ¿no? De todo, porque la onda es hablar de eso que queremos, también de lo que nos angustia, hablar del trabajo, hablar del lugar, hablar de los vínculos. Entonces, también a través de esas charlas, a veces podés descubrir mejor si lo que estás buscando es realmente irte de donde estás o no. Claro. Tal vez reacomodando un par de cosas, cambiando un par de cosas interiormente, se soluciona esa... Claro. Se soluciona esa angustia, ¿no? Claro, ese dolor de sentirse mal. Entonces, la propuesta es charlar junto con otros que estén en la misma, ya sea, o que ya dieron el paso de irse de la ciudad, que siempre está bueno. Para los que también se fueron de la ciudad, también está bueno entrar en contacto tanto con los que se quieren ir como con los que ya se fueron antes, y abrir el juego, ¿no? Abrir el juego, la charla, y cada tanto en esas charlas es un ciclo de encuentros, digamos, ¿no? De 7 encuentros, y va con alguna tareita del estilo escribir una carta a un vínculo que se quebró, digamos, o que se cayó, no sé cómo decirlo. Claro, sí. Pasó algo que no terminó como querías, ¿viste? Como que un vínculo que se cortó. Claro, como una actividad de reflexión, claro. Claro, de buscar momentos íntimos, privados, de poder, de hacerse el rato para conectar con lo que nos pasa, parar la pelota, salir de la picadora de carne, de pensarnos como productivos y entrar en otra frecuencia, ¿no? En la frecuencia de filosofar, del proyectar, del diseñar, de imaginar, y de ahí, de esa frecuencia también uno entra a ver de otra manera su cotidiano y qué puede hacer uno por salirse un poco de algo que le hace mal y buscar nuevos lugares, buscar nuevos vínculos, o buscar nuevos paisajes, nuevos momentos con la familia, ¿no? Entonces, es todo vinculado al final, ¿viste? Como que claro. Lo que hablábamos al principio de las necesidades y cómo se satisfacen y el desarrollo a escala humana, y bueno, y la permacultura en general, que es lo que también que inició
esta necesidad de selección de información, ¿viste? Como del diseño de lo sustentable, del diseño de lo que dura, como algo contrario a la obsolescencia programada, claro, a lo que está hecho para que no dure, ¿viste? Para que se rompa, consumo para claro, que lo tengas que volver a comprar, claro, que lo tires y que lo vuelvas a comprar. Entonces, lo descartable, ¿viste? Queremos salir de lo descartable, del plástico, de lo ficticio, de lo artificial, y el otro paradigma es la conexión, es los vínculos, el compartir, el buen vivir, la conexión espiritual, sea cual fuera tu color, claro, de lo que sea, porque es una necesidad humana fundamental, de la cual cada cultura satisface como le parece, y ese es el pluriverso. Ese es el pluriverso, donde todos los versos conviven. No hay una universidad que tiene el saber, ¿no? Eso es lo que nos quieren hacer, los que nos quisieron hacer creer, y nosotros, por mucho tiempo, porque nacimos en ese contexto, así lo vimos, claro, y defendimos. Así nos setea la mente. Claro. Bueno, Nicolás, se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco. Me quedo con ganas de volver. Ya volveremos a conversar sobre otros libros. No sé cuál será la próxima novedad de Econauta. Ya está en carpeta, en qué andan. Está difícil. Vamos a sacar un libro que se llama Avia Yala, sí, que es el nombre que le dan los pueblos originarios, sí, al continente. Claro, es ¿cómo era? Genocidio, resistencia y sobrevivencia de los pueblos originarios de las Américas. Uy, qué interesante. Bueno. Sí, es una autora brasilera y su marido canadiense, y relatan 5 regiones y cómo fue la conquista, la colonización en esas regiones, cómo fue el genocidio y cómo fue la resistencia. Qué bueno, qué bueno. Es muy interesante porque no hablamos acá, pero todo esto en torno a lo cual circuló nuestra charla tiene bastante que ver con la concepción de los pueblos originarios, que es un enlace que quizá lo podamos retomar cuando hablemos de esta novedad. Te agradezco por el tiempo y seguimos en contacto, y bueno, felicitaciones por la editorial, que es un proyecto hermoso y que tiene mucho fundamento y está diciendo cosas muy interesantes. Muchas gracias, Pablo, y muy agradecido de que mantengas la llama de estos espacios, de tu editorial, del diálogo, de abrir el juego con otros, y juntarse y charlar y reírse y compartir. Y los libros, al final, es hermosa, ¿no? La cantidad de data que trae un libro. Sí, es un mundo por descubrir. Un abrazo, Nico. Abrazo enorme. Le pido en un grito al cielo que me regale una prosa, una poesía dudosa, un canto de flor celeste que me lleve de este a oeste por los pies de alguna fosa, que me revele cosas que balbuceo entre dientes. Con solo sentir tu aroma, cuando mi musa asoma, yo solo le rindo culto. Llevo sonrisa escudo para no entreverse la pena, dejarla sobre la arena de mi adorada musa, que me sobran las excusas para callar mis cantares, y prefiero ahogarme en mares, perderme en tu luz difusa. No esperaba menos que este corazón guerrilla, si con esta ya son 9 las veces que me vi muerta, y otra vez mi sangre que se escurre por tus manos, y otra vez el alma que se escapa por mis venas, otra vez el alma que se escapa por mis venas, sí.
Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, con nuestro columnista, el politólogo Eduardo Yáñez. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Bueno, hoy nos vamos a tomar más tiempo del que usamos siempre para hablar de este libro de Pablo Stefanoni. La rebeldía se volvió de derecha, entre signos de interrogación, que me parece que el contexto lo amerita. Claro, después de las elecciones, del resultado de las elecciones del domingo. Veníamos pensando en este libro y ahora lo adelantamos. Nos agarra con el libro bien leído, subrayado y apuntes, así que así es. Seguimos postergando a Marx. Habla un poquito de Marx. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Pero primero quiero presentar un poco el libro. Bueno, es un libro publicado por la editorial Siglo XXI, que tiene unos años ya. 2021. Del 21, claro. Se nota en su que es previo, digamos, analiza el contexto de las derechas, no solo en Latinoamérica y Argentina, sino también en el mundo, sus orígenes. El libro, como decía, el título es medio como un enganche, dice La rebeldía se volvió de derecha, y el subtítulo es Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común, y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Yo creo que ahora ya los toma en serio. Un poquito tarde. Es la 6ª edición del libro, tiene una tapa azul en su... el dibujo es las siglas LGBT, como digamos un poco con ironía, porque es la L de libertad, la G de Guns, armas, la B larga de beer, cerveza, y la T de Trump. Uh-huh. Entonces están los dibujitos. Y bueno, voy a comentar un poco cuál es la temática del índice del libro para que tengan una idea. Bueno, tiene una introducción donde resume un poco el libro. Después tiene el capítulo 1 que se llama El fantasma de qué derecha recorre el mundo. Habla de las extremas derechas, del espectro de la derecha alternativa y de las utopías neorreaccionarias. Después tiene otro capítulo sobre la incorrección política, contra el marxismo cultural, digamos, y un poco ahí habla de la figura del Joker, que es como el bufón, en la Casa Blanca, hablando de Bush. El tercer capítulo es ¿qué quieren los libertarios y por qué giraron a la extrema derecha? Ahí analiza un poco, habla de Milei, entre otros, de los neoliberales, los libertarios y los anarcocapitalistas, la síntesis paleolibertaria, de los paleolibertarios, también vamos a hablar de eso, de los hombres blancos y todo lo que significa, digamos, ser de derecha en la actualidad. Después tiene 2 capítulos un poco más específicos, los finales. Uno se llama El discreto encanto del homonacionalismo, que se refiere a la relación de las derechas con las comunidades gays, sobre todo. Uh-huh. Y un capítulito que se llama Hey Pachamama, que es la nave tierra o bote salvavidas, donde, por increíble que nos parezca, hay una relación también muy fuerte de estas nuevas derechas con el fenómeno ecologista. Ese es un poco el itinerario del libro. Podemos empezar por el primer capítulo. Me gustaría decir, a modo un poco cuál es la conclusión del primer capítulo, pero para que lo tengamos presente y luego lo desarrollemos. Stefanoni dice que las nuevas derechas radicales tienen 3 características en común, que casi todos las abrazan, desde los libertarios hasta los neorreaccionarios, digamos. Es el antiestatismo ante el Estado, digamos, proclaman la ausencia, quitar el Estado del medio, el occidentalismo, que ahí adentro hay de todo, hay desde cristianos hasta pro-israelíes y pro-norteamericanos, hasta antisemitas, paganos y ecofascistas, digamos. Uh-huh. Es una de las características, pero son occidentales. Y lo tercero es la geopolítica, cómo juegan en esa geopolítica. Y marca como también 2 tendencias, desde los atlantistas de Vox, digamos, Vox, el partido político español, alineados con Estados Unidos, digamos, a través No, estoy equivocado. Atlantista, ¿no? Atlantista, Atlantista, claro. Y después de los italianos Le Pen y Salvini, más cercanos a lo que hoy sería Putin y Rusia, digamos. Sí, que es el planteo esto de Putin y Rusia lo marcan en el 2021, a partir de la guerra ha habido un alejamiento, se han despegado, ¿no?
Pero digamos, buscando encontrar en este planteo de las nuevas derechas puntos en común, digamos, porque Claro, está es muy heterogénea. Exactamente, ¿Sí? está tan Igual, mezclado que... Déjame decir dos cositas Sí. de Stefanoni, ya que sé. claro, es un historiador, un doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, escribe en varias publicaciones, el Diario de la Nación, en Le Monde Diplomatique, y es director de NUSO, Nueva Sociedad. Nueva Sociedad es una fundación ligada a la fundación Friedrich Ebert del Partido Socialdemócrata Alemán, que tiene una publicación, una revista bimestral, con análisis, muchos artículos o papers, desde fines de los 80, principios de los 90, que se publica en Argentina. Tenía su sede central en Caracas, ahora tiene sede en Buenos Aires y en varias ciudades de América Latina, ¿no? Y antes de meternos bien con lo específico, uno de los objetivos de Stefanoni es estudiar estas nuevas derechas y advertirle, como es un pensador, está pensando desde la izquierda, por eso es, ¿no?, el director de esto, de Nueva Sociedad, advertirle a las izquierdas de América Latina, fundamentalmente, sobre este nuevo fenómeno, porque él ve, en su momento veía, ahora yo creo que después del domingo esto cambió, que las izquierdas no lo tomaban en serio a este fenómeno del surgimiento de estas nuevas derechas, que, como dijiste vos, él dice que son muy heterogéneas entre sí, ¿no? Hay liberales y conservadores, hay derechas proteccionistas o derechas aperturistas, hay derechas reaccionarias y hay derechas con cierta apertura, ¿no?, hacia el ecologismo y el colectivo LGTB. Ahora, todas tienen un punto en común, que son las banderas antisistema, la incitación a la violencia y a la incorrección política, directamente hasta con demandas antidemocráticas. Todas buscan enfrentarse a las izquierdas y a los progresismos, esto del marxismo cultural, que ya lo vamos a desarrollar. Y Stefanoni, retomo esto, le habla a la izquierda para que deje de lado el desdén, la superioridad intelectual y moral, y se enfoque en el análisis. Le está pidiendo que se meta en el barro y analice este fenómeno, aunque muchas de lo que expresa le causa repulsión a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Dice él, porque la izquierda hoy en el mundo está a la defensiva, está broquelada en cierta normatividad de lo políticamente correcto, defendiendo el estado de bienestar, el multilateralismo, la democracia, y las derechas le están diciendo a las izquierdas que son conservadoras, ¿no? Es como la historia al revés. Y le disputan a la izquierda la capacidad de indignarse frente a la realidad y a proponer vías alternativas, ¿no? Hay una cita de Mark Fisher, un británico, autor de un libro que tuvo mucha repercusión, hará 4 o 5 años, que se llama Realismo Capitalista, que Fisher dice: el problema actual de la izquierda no reside solo en su dificultad para llevar adelante proyectos transformadores, sino en su incapacidad para imaginarlos, ¿no? O sea, directamente, esta izquierda que está dentro del sistema ni se imagina cómo es el futuro, qué se puede hacer, cómo mejorar. Claro, ¿no? Bueno, en ese sentido, como que la izquierda está domesticada, es parte de lo políticamente correcto, y esta derecha viene a romper con eso, ¿no? Es políticamente incorrecta, ¿no? Así que bueno, si querés avanzamos. Sí, en ese primer capítulo. Con los capítulos, ¿no? Claro, la introducción habla un poquito de esto, hace como un pequeño resumen y después. No, yo había notado algunas cosas como, bueno, me parece que es muy provocador el libro porque está todo el tiempo planteando cuestiones que lo hace muy bien la derecha.
dice, bueno, esa es lo que estás diciendo vos, la pretensión de superioridad moral del progresismo, Ujú. que es algo muy bien detectado y muy bien utilizado, porque uno no es superior moralmente por ser de izquierda o ser de derecha. Exactamente. Entonces, meter el dedo en esa llaga y apropiarse de, no sé, aparte de decirle al adversario, eso es como decirle algo grave. Me parece que está muy bien utilizado, habla de Sí, eso. y hoy, en la Argentina de hoy, fundamentalmente a los votantes, ¿no? Dice, A los que mira, votan este te tipo. leo si querés con respecto a eso, un parrafito de la introducción. Hay, en general, cierta pretensión de superioridad moral del progresismo que le juega en contra en el momento de discutir con las derechas emergentes. Por una simple razón, porque la izquierda dejó de leer a la derecha, mientras que la derecha, al menos la alternativa lee y discute con la izquierda. Ujú. Me pareció tan actual y tan Claro. bien explicado, y lo vemos todos los días en la televisión a esto. Ujú. No es que estamos hablando de... Sí, en las redes. En las redes, ¿no? los memes, después vamos a hablar también de eso, de Ujú. cómo utilizan eso. Dos cositas Sí. que quiero marcar que él habla en la introducción. Él dice que, bueno, el escenario que ve tiene varias similitudes con el escenario de la década de 1920, 1930, con la emergencia de las derechas radicales antiliberales, antidemocráticas y, por supuesto, antiizquierdistas, como el fascismo en Italia con Benito Mussolini y el nazismo en Alemania con Hitler, ¿no? Y hay algo de eso en este momento. En realidad las derechas radicales arrancan en el último tercio del siglo XIX, pero tienen su auge con estas dos expresiones políticas, ¿no? Y otra cosa que marca él, ya desde las ciencias sociales se viene marcando hace mucho, esto de que la izquierda ha dejado perdió la capacidad de indignarse, ¿no? de ser expresiones políticas desde lo políticamente correcto. Las ciencias sociales vienen advirtiendo esto desde mediados de los 90, cuando cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, y los partidos socialdemócratas europeos abrazaron el neoliberalismo desde lo económico y solo le quedaron algunas banderas tradicionales de la izquierda desde lo cultural y desde lo social, ¿no? Ahí se fueron vaciando de contenido. Stefanoni lo que hace es recoger muchas cosas que desde las ciencias sociales ya se vienen advirtiendo desde hace décadas, ¿no? Y lo hace muy bien, porque uno va leyendo el libro, hilando y entendiendo que muchas de esas cosas que vos decís son causa y consecuencia de una nueva. Uh-huh. Entonces, claro. Ese análisis, que también es un problema de la izquierda, el análisis adecuado de la derecha. O sea, la lectura y el análisis. Y hoy podríamos decir que el error es de la izquierda y de parte de la derecha, ¿no? Porque estas expresiones, ahí mismo creo que dice Stefanoni, son la derecha de la derecha, la derecha radical. Nueva, claro. ¿No? Si lo trasladamos a las elecciones del domingo, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, los dos quedaron totalmente descolocados ante el ascenso del partido de Milei, ¿no? Como que podríamos ir más allá, de que no solo la izquierda quedó descolocada con esto, queda descolocada. Bueno, si querés podemos hablar un poquito del primer capítulo. Dale. Se llama El fantasma de qué derecha recorre el mundo. Bueno, y ahí habla de distintas derechas. Hay un apartado que se llama Utopías neorreaccionarias. Ahí hay una cita que me llamó mucho la atención con respecto a la democracia, porque bueno, hay derechas antidemocráticas, hay otras que no, pero me parece que una de las cosas que más me llamó la atención es que incluso los más reaccionarios en sus planteos, que parecen totalitarios, son totalitarios, por ejemplo, a nadie se le ocurre hoy hablar en contra de la democracia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en ese apartado que se llama Utopías neorreaccionarias, también me gustaría leer una cita
para entender cómo, si bien no son todos, cómo algunos entienden la democracia en este contexto de las nuevas derechas. Dice, los neoreaccionarios consideran la democracia un producto catastrófico de la modernidad, un régimen subóptimo e inestable, orientado hacia el consumo y no hacia la producción y la innovación, que conduce siempre a una mayor tributación y redistribución. Los políticos necesitan ganar elecciones, dice entre paréntesis. La democracia es consumismo orgiástico, incontinencia financiera y reality show político. No genera progreso, lo consume. Por eso termina dando lugar a una sociedad de parásitos. El consumismo y la democracia capitalista son dos caras de la misma moneda. Formas de gobierno de masas. Ambos sistemas insisten en que todos son iguales, a pesar de signos obvios de lo contrario. Escribió el neoreaccionario Michel Anisimov. Bueno, es una cita de un pensador neoreaccionario, pero que ayuda un poco, creo yo, a entender qué subyace en cuanto, repito, no todos los movimientos, no toda la derecha, pero qué subyace en cuanto al pensamiento de la democracia. Y hay algo de realidad en cuanto al consumismo, en cuanto al reality show. Claro, porque ellos dicen que es que cada vez se pagan más impuestos con la premisa ilusoria de la igualdad, ¿no? Pagamos más impuestos para que haya más igualdad, pero esto en realidad no sucede. Por eso dice que hay que separar democracia de capitalismo, ¿no? Y en este capítulo es cuando también habla, y cuando está hablando de todo esto, está hablando del marxismo cultural. Dicen estas nuevas derechas que, caído el comunismo, el socialismo real, después de la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro, las ideas de izquierda se refugiaron fundamentalmente en el sistema educativo y se impusieron en el sistema educativo y por eso tienen un eje todos en común contra la ideología de género, que le llaman, la educación sexual integral. Tengo un apuntecito ahí, si querés, te lo leo, que dice, que es parte de una cita, dice que el marxismo cultural perdió la batalla, el marxismo perdió la batalla de la economía y el socialismo. El socialismo real se desmoronó, pero ganó la batalla de la cultura. Claro. La victoria cultural se encuentra en la denominada corrección política, una forma disimulada, dicen ellos, de totalitarismo. El ejemplo, dice, algunas de sus victorias son la ideología de género, por ejemplo, la naturaleza anticientífica, la legalización del aborto, el lenguaje inclusivo, el Estado financiando, por ejemplo, operaciones de cambio de sexo. Ese sería un ejemplo de cómo la batalla cultural fue ganada por el marxismo, digamos. La corrección política termina siendo para ellos un corsé para pensar, para decir y para hacer. Dice, en este contexto la izquierda es políticamente correcta y conservadora, porque busca mantener el bienestar conseguido, y la derecha es, en contra de eso, rupturista, incorrecta y heterodoxa. O sea, es como vos decís, se dio vuelta, se dio vuelta, claro. Y ahora resulta que ser de derecha, en un punto, ante ese discurso que ganó, como vos decías, los ámbitos culturales, académicos, los progresistas, dice, son, a su vez, se plantean como testigos de un sufrimiento. Eso también es muy interesante. Los progresistas como víctimas. Sí. Bueno, eso sería el marxismo cultural, entendido Claro, yo me adelanté, creo que hablaba en el capítulo 2 de esto, porque bueno, igual va hilando, ¿no? Sí, ya tenemos que ir al Vamos, si querés cerrar con algo de esto y volvemos y ya. No, dice que un par de cositas más. Dice que ellos quieren desafiar el sentido común desde la incorrección política. ¿Y por qué? Porque quieren combatir la policía del pensamiento, ¿no? Como que esto de lo políticamente correcto, que está más asociado con la izquierda, ellos también lo denuncian como una nueva inquisición, dicen, ¿no? Porque se los persigue. Por pensar distinto. Por decir cosas que son políticamente incorrectas. Claro, ¿no? Y todas estas ideas, dice que son ideas impuestas al hombre común, que para ellos es el hombre blanco y heterosexual, ¿no?
Y por eso este marxismo cultural dice que el progresismo ante el hombre común y blanco y heterosexual se plantea como víctima. Es muy interesante esto que plantea, porque algo de cierto hay también, digamos. Sí, y acá siempre toda una ley física que se aplica a la política, toda acción genera una reacción, ¿no? Entonces, bueno, esto de ellos se perciben como blancos y heterosexuales que están siendo atacados, ¿no? Entonces reaccionan. Claro. ¿No? Bueno, y me parece interesante, después podemos leer un poquito que lo plantea a Zizek como un pensador que sí se atreve a plantear algunas disonancias, desde el lado del progresismo, plantear algunas disonancias. Bueno, vamos a ir a escuchar un poquito de música, hay una tanda y vamos a volver con el libro de Stefanoni. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al nudo, dele bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar. Con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Aritos te daré, si los puedo robar. Con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo. Mintiendo. El duende está enamorado, sombrero al nudo, dele bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Estamos en La Flor Azul, conversaciones sobre libros, en la columna de Eduardo Yáñez, hablando específicamente sobre el libro de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió derecha, cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Columna a dúo. Hoy a dúo. Que el libro es muy interesante, ilumina muchas cosas y bueno, estamos tratando de dar cuenta de las que dice. Quedó algo colgadito ahí del segundo capítulo que yo quería resaltar antes de pasar al tercero, donde se habla específicamente de los libertarios, que es la cuestión del uso de internet y de los memes, que bueno, hablando de un movimiento que hubo en Estados Unidos, dice en una parte del libro que los memes hicieron más por el movimiento
etnonacionalista que todos los manifiestos. Es en efecto, los memes son una de las claves de esta historia, dice. La violencia puede salirse de Internet. Dice, y por otra parte aclara que es una ventaja. Dice, es claro que no tener tabúes, límites morales ni restricciones a la ironía dan una enorme ventaja, dice, frente a la izquierda en ese campo de lucha. Dice, sabemos que el progresismo puede ser muy aburrido. Y también se aprovechan de ello. Claro. Bueno, y pone el caso que me parece que viene bien para enganchar con los libertarios de Argentina, que es el caso de Donald Trump. Dice que no es una criatura directa de la derecha alternativa, pero puede atribuírsele, ni puede atribuírsele una filosofía políticamente coherente. Y hay una cita muy, muy interesante con respecto al uso de los memes y las redes, los medios alternativos de comunicación con respecto a Trump. Dice, que es de Errigel, que es uno de los teóricos de todos estos movimientos. Dice, Trump obtuvo una victoria llamando a las cosas por su nombre. Y ese era un privilegio que en las cortes medievales estaba reservado a los bufones. Por eso es irrelevante pretender que sus actos sean los de un presidente normal, porque lo suyo es otra cosa. Demasiado tarde, amigos, dice. En el despacho oval se sienta un bufón, en el sentido más impredecible y subversivo del término. Un joker. El joker es el enemigo de todas las certezas. Muy bueno. Muy bueno porque esa posibilidad de poder decir cualquier cosa, lo vimos, bueno, no sé, hablar de mis amigos los perros muertos, por ejemplo, cosas que uno dice pasan desapercibidas. Sí. Y yo, para entender un poquito más de este fenómeno, de este uso de Internet, de decir cualquier cosa sin datos ciertos, recomiendo en HBO Asalto al Capitolio, ¿no? Los partidarios de Trump en la transición entre Trump y Biden asaltan el Capitolio, luego pasó en Brasil. En Brasil, ¿no? Parecido, claro. Pero hay mucho testimonio, es un documental, creo que, mirá, con tantas plataformas. ¿En cuál estará? Pero creo que la vi en HBO, porque le ponen el micrófono y dicen. Y todo esto que está en las redes, lo dicen ahí, ¿no? Claro. Es fuerte, impactante. impactante. Sí. Bueno, podemos entrar en el tercer capítulo. Estamos hablando, vuelvo a repetir, del libro de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, entre signos de interrogación. Y el tercer capítulo es ¿qué quieren los libertarios y por qué giraron a la extrema derecha? Ahí se habla bastante del caso argentino y podemos detenernos un poco. Claro, porque ahí hablan de una figura que es como un ideólogo de esto de libertarios y extrema derecha, Murray Rothbard, ¿no? Que es un libertario que tiene formación en la escuela austríaca de economía, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, que es lo que Milei habla continuamente de la escuela austríaca, ¿no? Es una variante del liberalismo, pero es un poquito más extrema. Dicen, abogan por un Estado mínimo. Acabar con el Estado. Si pueden terminar con el Estado, hay que terminar con el Estado. Y hay una superioridad del capitalismo de libre mercado por sobre cualquier otro sistema. Hago un paréntesis acá. Principio de la década del 50, estos teóricos se reunieron en Suiza, en el Monte Pelerín, la sociedad Mont Pelerín crearon para difundir, ¿no? Mises, von Hayek, Popper, para difundir estas ideas, porque ya en esa época decían que estaban perdiendo la batalla cultural, en esa época, contra las ideas keynesianas que se impusieron después de la crisis de la década del 30, ¿no? Luego formaron centros de estudio, le vendieron, entre comillas, esta idea a las grandes corporaciones económicas internacionales, y es una de las explicaciones de por qué a partir de mediados de la década del 70 estas ideas se encarnan políticamente, primero en la dictadura chilena, que ahora van a ser 50 años del golpe el próximo mes, con Augusto Pinochet, la dictadura argentina, y luego, por la vía democrática, Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ¿no? Y volviendo al libro, estos libertarios se definen a sí mismos como
paleolibertarios. ¿Por qué? Porque en realidad hablar de ideas libertarias y conservadores parece una contradicción, ¿no? Si uno es libertario, es liberal al extremo en todo, en lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y acá los paleolibertarios articulan las ideas libertarias en lo económico con los valores conservadores e incluso autoritarios en lo cultural y en lo social. Por eso denuncian al marxismo cultural y le quieren dar la batalla cultural, ¿no? La meta original es terminar con el Estado, pero va de la mano del fortalecimiento de instituciones sociales tradicionales como la familia, la iglesia, las empresas, ¿no? Que son los que protegen a los individuos del Estado, ¿no? El liberalismo siempre consideró que el Estado era un mal necesario, pero hay que protegerlo fortaleciendo estas instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad debe ser social y no estatal. Y esto encaja también con la idea meritocrática del self-made man, o sea, del hombre que se hace solo, ¿no? Que no necesita el Estado para desarrollarse. De que cada uno es dueño de su vida, Claro. de que porque tiene bueno, esto tiene una posición muy clara anti-igualdad. Sí. Digamos. Por eso Milei, uno de los que escucharon el discurso el domingo cuando ganó las elecciones, lo primero que dijo es que estaba en contra de la justicia social, ¿no? Claro. Porque es esto. Es muy Es un fuerte discurso esto, antigualitario. porque, también creo yo, hay algo de cierto ahí, obviamente, no hace falta que lo digamos. Pareciera que todos deberíamos ser iguales en nuestros derechos, pero no todos somos iguales, no solo en los derechos, sino en otras cuestiones. Ujú. Entonces, como a mí lo que más me llamó del libro de Stefanoni, lo repito siempre, es esto, de que en cada planteo que uno encuentra, o en los liberales más clásicos, en los anarcocapitalistas, en los libertarios, como decir, Paleolibertario. libertarios, hay 2 o 3 afirmaciones que tienen un hueso, un centro de verdad, Ujú. y a partir de ahí, bueno, Y porque las teorías se desarrollan por Claro. cualquier lado, digamos. porque pero marcan ciertas contradicciones. exactamente, marcan las contradicciones del y las progresismo, usufructan. claro. O sea, hacen de eso el núcleo de un pensamiento, Ujú. pero cuando, o sea, decir que no somos todos iguales es una verdad grande Claro. como una casa. Y sin embargo, en boca de un Sí, porque- político suena revolucionario. Hay distintos conceptos Claro. de igualdad, ¿no? Igualdad ante la ley, En los derechos. igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, no, de esfuerzos. no me quiero meter, Claro, pero, sí. por ejemplo, hay un estudio clásico, 2 conceptos de libertad, de un filósofo, Isaías Berlín. La libertad puede ser interpretada de 2 maneras. Una, que es la que interpretan los libertarios, es no interferencia, ¿no? Es la libertad negativa. Yo tengo que tener la libertad para hacer lo que quiera. Con eso, ya está. Eso es Eso es la suficiente. libertad, Esa claro. es la libertad. Suficiente para. Hay otros, que son las ideas de izquierda, que dicen, la libertad tiene que ser positiva. Para vos poder ejercer tu libertad, tenés que tener satisfechas ciertas necesidades materiales, y ahí entra la igualdad. Entonces, si vos no tenés la panza llena, vivís en un lugar que no tiene las condiciones mínimas necesarias para vivir, no qué llegás a igualdad y fin de libertad mes, vas a hablar, claro. ¿de qué libertad? Si no estás condicionado para elegir, Claro. ¿no? Eso es en la filosofía política son 2 conceptos que están en lucha continua, ¿no? Yo había notado una partecita del libro que dice que tanto libertarios como reaccionarios odian la mentira igualitaria, Ujú, el pensamiento políticamente correcto, claro. la idea de justicia social, y tienen como precondición el Estado. Odian la idea de justicia social que tiene como precondición el Estado, el cobro de impuestos y la redistribución de la riqueza después de ese cobro de impuestos. Claro. Dice. Es inmoral. Para este tipo de corrientes, el cobro de impuestos es inmoral. Claro. Es un robo. El Estado, en nombre de la igualdad, justifica el robo. Ellos De una igualdad que después no llega, dicen encima. Claro. Entonces, claro. Ellos dicen que lo que tiene que haber es caridad. Yo, si quiero, dono. O a quien sea, a una persona, a un movimiento, a un colectivo, al Estado, pero tiene que ser voluntario. Estaba hablando ya en el núcleo bien duro, bien sí, sí. extremo, Las ideas originales. ¿no? Las ideas digamos. originales.
¿Por qué? Porque la propiedad privada es inviolable, es un derecho natural, y a mí con los impuestos, especialmente con los impuestos progresivos, el que más tiene más paga, están violando mi propiedad privada y me están despojando. Es un robo, ¿no? Bueno, ese es un poco, no sé si querés... ¿Vamos al capítulo 4 ya? Sí, sí. ¿O tenés alguna nota sí, ahí? sí. ¿No? Si El tenía- discreto encanto del homonacionalismo. Los últimos dos capítulos, yo lo dije al principio, son muy interesantes porque se meten todavía en temas más urticantes, que es, bueno, lo que está diciendo Eduardo, la relación con, digamos, estas nuevas derechas, que lejos algunas de repudiar la cuestión de lo gay, la incorporan a su forma Sí. de pensar y de... Incorporan fundamentalmente a hombres, Exactamente. ¿no? Y que esto invisibiliza un poco al resto de las diversidades. Claro. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo permite presentarlos como un elemento de superioridad de Occidente frente a los regímenes conservadores y homofóbicos, por ejemplo, los regímenes musulmanes, ¿no? Claro. Bueno, eso es muy fuerte. Entonces, ahí, a partir de acá tienen un fuerte posicionamiento antimigratorio, antimulticultural. ¿Sí? Desde ese punto de vista los incorporan. O sea, esto dicho así teóricamente parece, digamos, un volver a la cultura griega clásica, todo, pero lo que tiene un anclaje muy fuerte en la realidad de países europeos, atravesado por la inmigración musulmana, Uh-huh. que está, bueno, estamos viendo en Francia Todos los disturbios. los disturbios que hay, Uh-huh. digamos. Bueno, y después hablamos brevemente del otro capitulito. Hail Pachamama, Hail Pachamama, que es un capítulo increíble a lo que nos interesan estos asuntos de la ecología, de la relación con la tierra, cómo en un momento hay una cita, no la recuerdo ahora, pero muy fuerte, que dice, es preferible salvar un árbol que una persona. Son afirmaciones muy fuertes y que se relacionan un poco con el nacimiento del nazismo también. Habla un poquito de algo como la ética del bote salvavidas, ¿no? Intentar salvar a todos terminará por no salvar a nadie. Y en la lógica del capítulo anterior dice que todos estamos en el mismo barco, pero cada comunidad tiene que plantearse las estrategias como para salvarse, ¿no? No podemos salvarnos todos y todos a la vez, ¿no? Y entra una especie de ecofascismo acá. Exacto. Bueno, eso es muy interesante cuando habla, ¿no?, de los nazis con la relación con... Claro. Habla de un argentino también, pero digamos de cómo pensaban el uso de la tierra. Digamos que es un tema en el marxismo cultural es un tema tabú. Claro. Digamos, cuando en realidad debería ser una fuente de análisis profunda de cómo desde estos regímenes totalitarios también se pensó en la relación con la tierra. Claro. Bueno, eso es un poco. Bueno. Hicimos un poco la corrida. Una mezcladita ahí, pero sí, bueno, sí, está sí. bien. Recomiendo lo último, Le Monde Diplomatique, la edición argentina. Hace 2 años viene haciendo distintos dossiers, o sea, un compiladito de notas en varias de las ediciones mensuales, y ahora en la edición sobre esto, ¿no? Sobre la emergencia de las nuevas derechas radicales, Stefanoni ha escrito ahí, y ahora sacó todas juntas en una edición digital. Para el que quiera. Recomiendo, está muy buena, el que quiera entender algo de esto y el rol de las izquierdas y de las derechas en este nuevo contexto, ¿no? Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bien. Eduardo, gracias. Estoy contentísimo que hayamos podido analizar este libro con tanto detalle, porque es muy actual y sirve para entender algunas cosas que por ahí no tenemos en el radar. Bien, bueno. Me encantó. Una cosita que yo siempre con esto digo, parafraseando a Martin Luther King, en su famoso discurso cuando en los 60, la lucha por los derechos de las minorías en Estados Unidos, él abre ante cientos de miles de personas a Have a Dream, ¿no? Yo tengo un sueño. Yo a partir del domingo tengo una pesadilla, ¿no? Ir a elegir al balotaje, claro. Bueno, hasta acá La Flor Azul, libros, conversaciones sobre libros. Nos encontramos la próxima semana.